Good afternoon, everyone. Thank you all for joining us for this session of the Amalgama Forum, Trama, the Mesh Between Art and Language in Latin America. And today our seminar is Trama, the Impact of Publications as an Artistic Tool. I'm Jane Solomon, Partnerships Director of Amalgama, the non-profit cultural program dedicated to championing women artists from Latin America, Spain and Portugal. Thank you all for signing up today and for your donations, which really goes a long way to help support our public programming. Just a little bit of housekeeping before we start. This session is being recorded and we ask that you kindly remain on mute, but please do ask questions in either the Q&A or in the chat. And Daniela Galan, our founder director and the moderator of the panel, will put these questions to our panelists. Also, I wanted to let you know the session will be in Spanish, but there is simultaneous translation. And if you click on the interpretation, the little globe icon on the bottom, if you select the language that you'd like to listen in, either English or Spanish, or if you're bilingual, you can keep it off. There will be simultaneous translation, and our kind translator today, Lena, will help you understand and listen to this wonderful seminar. So without further ado, I'm going to introduce Daniela Galan, the founder director of Amalgama, as I said, who will also moderate and introduce our panelists. Thank you very much. Thank you, Jane. I'm going to move into Spanish. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy al primer panel de discusión. Esta mañana tuvimos un gran encuentro con la artista Luz Lizarazo, que nos mostró su estudio, y el día de hoy tenemos un panel que me llama profundamente la atención con 4 panelistas que estamos muy emocionados de presentarles, estudiando un poco el impacto de las publicaciones en el desarrollo artístico latinoamericano durante el siglo XX. Aquí nos acompañan, voy a ir mencionando en la medida en que estoy viendo a los panelistas. A mi mano izquierda tenemos a Lizzy Sánchez, que es una artista peruana que vive aquí en el Reino Unido. Ella nació en Lima, vive aquí en Londres, tiene un máster de la Universidad de Goldsmith, y ella es la cofundadora del Museo en Residencia. Su trabajo se ha mostrado en diferentes lugares públicos e institucionales, desde el Museo Textil en Londres, la Galería Lessa, de John Morris Price, Painting Prize, en el Drawing Room aquí en Londres, en Whitechapel Gallery. Tiene una trayectoria artística profundamente interesante. Muchas gracias, Lizzy, por estar acompañándonos el día de hoy. Vemos igualmente aquí inmediatamente, yo no sé si ustedes lo están viendo en el mismo orden en que yo los estoy viendo, pero vemos inmediatamente debajo de Lizzy, vemos a Enrique Sátara, que es un escritor y un periodista argentino. Ha dirigido periódicos como Al Sur y La Prensa de la Axarquía en Málaga, y también ha escrito bastantes libros y ha trabajado en varios medios en Argentina, España, Estados Unidos, el Reino Unido. Como escritor ha publicado 20 libros de diferentes géneros: novelas, historias cortas, ensayos, filosofía, historia, poesía. Y aquí pues nos va a compartir no solamente su proceso artístico como escritor, sino igualmente como editor de justamente lo que estamos viendo detrás en su imagen de este proyecto cultural y esta editorial llamada El Ojo de la Cultura, que nos ayuda un poco a entender este proceso editorial dentro de las publicaciones a nivel artístico. Nos acompañan igualmente Luisa Fernanda Lindo, quien es curadora, escritora y gestora cultural. Ella es licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires y magíster en estudios curatoriales por la Universidad de Navarra. Ha obtenido diferentes becas y residencias, como la beca de posgrado de la Fundación Carolina, beca de excelencia de programas especiales para artistas, y igualmente tiene un programa curatoral muy interesante que está desarrollando actualmente en Instagram, llamado Suero, muy interesante para exhibir artistas contemporáneos, y nos va a mostrar un poco la perspectiva del arte peruano. Ella se encuentra actualmente en Perú. Los 2 anteriores que mencioné previamente están aquí en Londres. Y por último, como se dice en inglés, last but not least, tenemos a Camilo Sarmiento, quien es
un profesor de estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Historia y Teoría del Arte y candidato del doctorado de Arte y Arquitectura de esta misma universidad. Estudió igualmente filosofía y es especialista en traducción de la Universidad del Rosario. Su investigación se ha enfocado en la crítica del arte moderno en Colombia y en Latinoamérica y justamente en la relación entre las artes plásticas y la literatura. Entonces, muchísimas gracias por estar el día de hoy y acompañarnos el día de hoy. Como les mencionaba, el tema que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a estudiar justamente la relación entre artistas y escritores durante la producción artística durante el siglo XX, especialmente en la elaboración de publicaciones, libros de artistas y revistas culturales. Por lo que quiero empezar un poco con Camilo, que lo invito a que nos cuente un poco el papel de las revistas culturales durante el siglo XX, cuál fue el rol que jugaron en la colaboración entre artistas y escritores en la gestión del debate cultural y artístico en Latinoamérica. Y si nos puedes dar como un recuento un poco de ciertas revistas claves que hacen aproximarnos un poco más a este tema. Muchas gracias, Daniela. Muy buenos días para todos los panelistas y para quienes nos están escuchando en el público. Gracias por la invitación a Amalgama. Estaba hablando antes del encuentro de la importancia de buscar vasos comunicantes entre Latinoamérica, entre quienes estamos en Colombia, en Perú, en Argentina, y la gente interesada en el arte latinoamericano en el Reino Unido, así que celebro este tipo de encuentros. Voy a tratar de responder la pregunta que me haces de la manera más sucinta posible, me va a tomar unos 5 minuticos. Yo me tomé el trabajo de traerles algunas imágenes para que identifiquen a los personajes de los que estoy hablando y para que vean algunas de las portadas de las revistas a las que me voy a referir. La pregunta que tú haces es muy amplia, es enorme, porque cubre un siglo y cubre más de 20 países, ¿no? Entonces, claro. Nosotros no podemos hacer un catálogo general de publicaciones, porque eso además incluiría, hay publicaciones que no están dentro de tu pregunta, pero que para mí han sido básicas, como por ejemplo los catálogos de exposiciones, por ejemplo. Eso cuando uno investiga o cuando mira archivos de artistas, pues es importantísimo y uno de ahí saca muchas ideas. Para el investigador es un poco complicado que los catálogos ponen las fechas, pero no los años. No sé si se han dado cuenta. Si uno encuentra un catálogo que dice 25 de marzo a 18 de abril, pero uno tiene que buscar en otras fuentes cuál es el año. Esa es una publicación. Y la otra es los manifiestos, que muchas veces aparecen en revistas, pero que a veces aparecen en prensa general o a veces aparecen, como sucedió en México, en volantes que van pegando en las ciudades, como sucedió con el manifiesto de Manuel Maples Arce, el estridentista. Pero bueno, yo me voy a centrar en las revistas y especialmente en el surgimiento del arte moderno en América Latina, que se da más o menos hacia los años 20. Claro, es evidente que en los años 40 y 50 hay otras revistas que sobre todo defienden o discuten el arte abstracto que fue tan importante en países como Brasil y Argentina en los años 40, 50, el arte concreto, revistas como la revista Arturo, como más adelante Ver y Estimar, por ejemplo, que son bien importantes dentro de ese ámbito. Pero yo me quiero centrar porque fue lo que acordamos un poco con los panelistas y porque creo que es el momento inicial. Me quiero centrar en personajes que forjaron ese tipo de publicaciones en los años 20. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Sí, bueno, quiero centrarme, como me dicen, lo primero que quiero dejar sentado es que no hay posibilidad de que el arte moderno aparezca en América Latina si no es con la ayuda de los escritores. Quiero aquí hablar de escritores en un sentido amplio. Ahorita estoy preparando un taller para la Biblioteca Nacional de Colombia y me pidieron que hablara de pintores que escriben y cuando les dije la lista me dijeron, no, eso no nos sirve porque queremos que escriban literatura. Y sucede que los pintores que escriben literatura son muy contados porque no está dentro de sus necesidades creativas. En cambio, sí está dentro de las necesidades creativas de los pintores escribir sobre arte. Y muchos escritores en el siglo XX en América Latina escribieron sobre arte. Tenemos casos maravillosos como, no sé,
Joaquín Torres García en Uruguay o Luis Kamnitzer también en Uruguay, para mostrar dos mitades distintas del siglo, que escribieron mucho sobre sus prácticas artísticas. Pero también están los escritores que, sin ser poetas, más bien a través del ejercicio de un pensamiento muy depurado, muy ordenado, lograron a través del pensamiento filosófico y especialmente a través del ensayo permear las prácticas artísticas. Yo quiero centrarme en dos personas que son vitales. Hay muchísimas más. Podríamos hacer una conferencia entera sobre estos personajes, pero quiero centrarme en dos que tuvieron un poder impresionante en toda América Latina, que son José Vasconcelos y José Carlos Mariátegui, mexicano el primero y peruano el segundo. Pero ellos en realidad, más que mexicano y peruano, son ciudadanos latinoamericanos. Son personas, la correspondencia de José Carlos Mariátegui con gente de todo el continente que es conocida, es impresionante. Él mismo fundó la revista Amauta, que significa el maestro, y era conocido como Amauta, era conocido como maestro. A pesar de que tuvo una vida corta, José Carlos Mariátegui publicó varios libros de ensayo, el más famoso, los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que los artistas empezaron también a leer. Lo mismo pasó con Vasconcelos. Vasconcelos es un filósofo político que llega a ser el ministro de Educación o el secretario de Educación del gobierno de la Revolución Triunfante, de Plutarco Elías Calles, y él es el que pone a disposición de los muralistas los murales. A ver, ellos, ¿por qué me parecen importantes? Porque ambos empezaron a trabajar en publicaciones, Amauta, José Carlos Mariátegui, y José Vasconcelos en distintas revistas en las que publicó, y también me gustaría centrarme en los eventos que se hicieron, como la Semana de Arte Moderno en Sao Paulo en 1922, porque ahí se congregaron una cantidad de artistas. Es el origen de la antropofagia brasilera. Estos son carteles de la Semana de Arte Moderno de Sao Paulo. Y recuerden ustedes que quien organizó esto fue Oswald de Andrade, que era un poeta, pero que a la vez era el esposo de Tarsila do Amaral, que es una de las grandes artistas de la antropofagia. Entonces, en la Semana de Arte Moderna de Sao Paulo también confluyen artistas y críticos y escritores y poetas. De hecho, yo les hablaba a ustedes de los manifiestos y quería poner aquí el manifiesto de poesía Pau Brasil que escribió Oswald de Andrade, para que vieran cómo en los periódicos también aparecían estos textos. Este es Oswald de Andrade, este es el logo de la poesía Pau Brasil, que es una poesía que trata de nutrirse de la tradición brasilera. Ellos tenían un logo un lema que era Tupí or not Tupí, that's the question. Tupí es la lengua indígena que se habla en el sur de Brasil, ¿no? Una variante de las lenguas indígenas. Y entonces ellos decían Tupí or not Tupí. El tupí se convirtió como en su símbolo. Este es Oswald de Andrade, pero también quiero llamar la atención sobre otros países. Por ejemplo, el papel de Alejo Carpentier, que muchos críticos han calificado como un pintor con las palabras, un escritor de una prosa muy rica, muy profunda, algo barroca, que fundó, hizo parte del grupo minorista y escribió el manifiesto de la revista de Avance en Cuba, ¿no? Sé que Enrique conoce mucho más el caso de Martín Fierro, pero también quería nombrar a Oliverio Girondo. Oliverio Girondo es uno de los grandes poetas de los años 20 y 30 en América Latina. A mi modo de ver es uno de los faros que ilumina la creación de nuevas formas de poesía. Por eso pongo aquí el Espantapájaros, que era la introducción a su libro del mismo nombre, y que recuerda los caligramas que había hecho un personaje tan importante para las vanguardias europeas como Guillaume Apollinaire, ¿no? Entonces creo que Girondo puede ser un personaje clave para entrar a esa realidad. Tuvo mucho que ver con la revista Martín Fierro. De hecho, hizo el manifiesto de Martín Fierro, lo escribió él. Quería terminar mi intervención poniendo algunas carátulas de revistas para que las tuvieran más o menos en el radar, para que tuvieran una referencia a su existencia. Les pongo ahí el tiempo en el que fueron editadas. La revista Universidad de Bogotá. Hay que decir que Colombia es un país que está muy rezagado en este tema de la modernidad debido a razones políticas e históricas que no vienen al caso. Tenía una hegemonía conservadora muy fuerte, mientras Brasil y Argentina y México irrumpían en la modernidad. La política en Colombia quería que el arte fuera un arte educativo y religioso, y eso retrasó mucho la aparición del arte moderno, que se consolida en los 40 y 50. Pero ya en los años 20, un personaje como Germán Arciniegas, escritor, ensayista, periodista, pues publica la revista Universidad, que tiene mucho que ver en el surgimiento de un gran artista colombiano, que es Rómulo Rosso, el primer artista indigenista de Colombia. La revista Claxon de Brasil, que se publica en Sao Paulo en la misma Semana de Arte Moderno, y hay otras revistas como Antropofagia, quizá mucho más famosas. La revista de Avance de Cuba, que va entre 1927 y 1930.
La revista La Pluma de Uruguay, que me parece una revista básica para entender cómo se juntan las preocupaciones artísticas con las literarias, es más una revista de letras, pero eso hace que los grandes escritores de Uruguay, aquí la referencia sería Rodó, por ejemplo, que escribió el Ariel en los años 20, José Enrique Rodó, pero sí me interesa que este tipo de revistas como La Pluma, o luego en Colombia revistas como Mito, ya en los años 60, juntan muy bien esas preocupaciones. Y les voy a dejar otras carátulas, la de los nuevos, el grupo de los nuevos en Colombia en los años 20, tengo una foto de los nuevos, es un grupo bien interesante porque solo tiene como divisa la novedad, es decir, junta gente de derecha, de izquierda, sin problema. La revista Social de La Habana, que también es muy interesante en términos de ilustración, como lo pueden ver en estas carátulas, porque es una revista que maneja colores, que trabaja con la imagen, etcétera. La revista Mauta, que ya nombré, simplemente es como una idea para que tengan el diseño de la revista Mauta. Ya sé que más adelante Luisa y Lizzy nos hablarán un poco más de Mariátegui, que es un personaje tan importante que yo quisiera que la gente leyera, que pongo a leer en mis clases, que realmente es un, no sé, Lizzy y Luisa nos contarán más adelante si hay buenas traducciones al inglés de Mariátegui, yo creo que sí las debe haber, no sé si circulan en el Reino Unido, pero sería bien interesante rescatar a este autor que realmente fue muy importante y que en Europa pues hizo una gira bien importante y llegó a forjar amistades muy importantes, en Italia especialmente, donde pasó buena parte de su vida. La revista Proa y la revista Prisma de Buenos Aires, que se juntan a la revista Martín Fierro, que es la de Girondo, y realmente el campo de las publicaciones en Buenos Aires es maravilloso y para el investigador es pues una fuente inagotable de revelaciones. Y por último, hablar de una revista mexicana que tiene entre sus grandes poetas a personajes de la talla de Javier Villaurrutia, de Salvador Novo, es decir, poetas que forjaron la poesía mexicana contemporánea y que es bien importante porque los contemporáneos es revista a pesar de que los grandes artistas de México, es decir, los muralistas, no tenían una revista. Hacían manifiestos, pero usaban la prensa, especialmente el Machete, que era un periódico comunista, como símbolo de difusión. Yo quería centrarme en esto porque son las revistas que tenía o algunos ejemplos que quería que ustedes tuvieran en la cabeza para iniciar la discusión. Perdón si me extendí un poquito más, pero quería dejar como dos ideas. La idea de la comunión entre poetas y artistas, porque en esta revista se discutieron muchísimos de estos temas artísticos, de la nueva expresión, de la representación, etcétera. Y por otro lado, la profusión de revistas en los años 20 en todos los países de América Latina. Gracias, Daniel. Muchas gracias Camilo por este panorama que nos das como de las revistas culturales en América Latina y especialmente me llama la atención varias revistas que mencionas, pero es justamente este último punto que mencionas de ese diálogo que se genera entre los artistas y los escritores. Me llama mucho la atención que menciones que los artistas no escribían literatura, pero sí escribían crítica artística. Y crítica de arte, pero al mismo tiempo dentro de sus propias prácticas también hacían como intervenciones literarias de cierta forma a través de diferentes poemas visuales, cosa que me lleva un poco a la pregunta que le quiero hacer a Luisa en este momento como curadora, que nos muestra un poquito esta perspectiva de estos cruces donde justamente los límites entre el arte y la literatura se difuminan, en donde lo visual se vuelve literario, lo literario se vuelve visual, donde, especialmente haciendo atención a esas revistas que mencionó Camilo, como la revista Mauta, y a ver si tienes la respuesta a la pregunta que hace Camilo, que si existen los textos traducidos de Mariátegui aquí traducidos al inglés. Yo no sé si tú lo sepas. Y si sí, me encantaría compartirlo. Hola, buenas tardes a todas. Antes que nada, gracias Daniela por la invitación a participar de este panel. Bueno, como ha mencionado Camilo, la presencia de Mauta es fundamental para entender el proceso de cambio también en el pensamiento y la construcción de una nueva identidad latinoamericana. Y si bien, como mencionaron, Mauta se da casi en paralelo con todas esas revistas que está compartiendo Camilo, yo la verdad no sé qué traducciones hay al inglés ni qué tan buena sea, porque no soy una especialista tampoco de la revista ni hago todo el seguimiento. A mí me interesaba más bien rescatar la presencia de
la presencia y el rol de las mujeres en la revista para entender la colaboración y diálogo entre el arte y la literatura, especialmente en las figuras de Julia Codecido, de María Vice, de Elena Iscue, de Magda Portal, de quien nos va a hablar Lizzie, porque es la poeta y feminista que aborda en su propuesta artística Liberación. Pero a lo que mencionaba Camilo, yo tengo algunas dudas que quizás él, que es un especialista en revistas, me pueda más bien aportar, que es en cuanto a estos vínculos que se dan muy estrechos entre Lima, México y Argentina, por ejemplo, de intercambios, que están muy presentes en Amauta, porque Amauta hay que entenderlo como un órgano, ¿no? De pluralidad de voces, donde se da una diversidad y donde, como he dicho, a donde me interesa también centrar, y cuando me toque en realidad me explayaré un poco más, hay una presencia de la mujer importante, que no es decorativa, sino que hay una voz y está su trabajo también expuesto, ¿no? Siento que en otras publicaciones no se da esta presencia tan marcada. En cuanto a la pregunta que extendía Daniela de los procesos curatoriales, pues pienso ahora mismo en relación a revistas, en la última exposición que se ha dado alrededor de Amauta, justamente, que ha sido en el año 2019, la muestra curada por Natalia Makluf y Beverly, me va el apellido, Beverly Adams, que fue presentada en el Museo Reina Sofía en Madrid y que luego fue presentada en Lima y en México, si no me equivoco. Y en esta exposición, por ejemplo, se presentan los 32 números de Amauta, se presentan documentaciones, pero se hace este vínculo, ¿no? Tanto con la presencia de los artistas mexicanos y argentinos, con pinturas, hay con dibujos, es una exposición sumamente completa, con una investigación exhaustiva. Makluf es una especialista en este campo. De hecho, es ella la que hace el análisis de la portada de los 7 ensayos para la interpretación peruana realizado por Julia Codecido, que es una de las figuras principales de la vanguardia y del indigenismo en el arte peruano. Y bueno, a mí más adelante, si quieren, puedo, no sé, porque si no voy a abordar todo y ha sido una pregunta que no me esperaba, sí hablar de la presencia, no solo curatorial, sino las propuestas artísticas que se dan en lo contemporáneo, más específicamente con artistas peruanas y peruanos. Y No sé no, si respondí algo de lo que me preguntaron. sí, definitivamente, Luisa. Sí, realmente, obviamente lo que más me interesaba es justamente lo que mencionas de estas prácticas artísticas, de estos cruces que se empiezan a desarrollar entre el arte y la literatura. Me llama mucho la atención esta nota que haces de justamente la presencia de mujeres dentro de artistas y poetas dentro de la ejecución y elaboración de estas revistas. Y mencionas justamente no solamente a Julia Codecido, pero también a la poeta Magda Portal, que me lleva a pensar un poco en la obra de Lizzie, y justamente yo creo que la obra de Lizzie hace estos vínculos, no estos vínculos, pero estos difuminación de límites en donde realmente lo textual se vuelve visual, lo visual se vuelve textual, donde los artistas escriben de otra manera, con otros lenguajes. Y Lizzie, yo no sé si me equivoco en tu forma de aproximación de tu obra, de tu libro Liberación, pero me mencionabas que es más un diálogo con la poeta y quisiera entender un poco cómo elaboraste ese diálogo. Si quieren comparto brevemente la imagen de esta obra. No sé si la estás viendo. Ay, Lizzie. ¿Lizzie? Sí, la estoy viendo. Ah. Bueno, nada, y les cuento un poco, hola a todos y gracias por la invitación.
Justo antes estaban hablando un poco de todo este diálogo entre diferentes lugares en Latinoamérica, ¿no? Y un poco el rol de las mujeres también en una publicación como Amauta. Y a mí me interesaba, o sea, me voy a aproximar un poco a través de la figura de Magda Portal, porque a mí me interesaba crear una especie de vínculo y diálogo también entre el pasado y el presente. Y originalmente esta obra parte porque la curadora Lasla Esquivel me invitó a una exposición que se llamó Lima Inquieta en París, que era mirada sobre la ciudad de Lima. Y yo salí hace muchos años de Perú, y a pesar de que estoy en contacto permanente con Perú y con Lima, me parecía como un reto interesante pensar cómo me aproximo a ese presente de Lima, y me pareció importante hacerlo a través de una figura del pasado como Magda Portal, porque mi trabajo, como decía, siempre he estado interesada en el texto y diferentes lecturas del texto, ¿no? Y en el proceso de traducción, y traducción no en diferentes idiomas necesariamente, sino una traducción también a través de la historia, y cómo volvemos a reinterpretar y volvemos a leer ciertos textos. Y Magda Portal, para los que no conocen mucho sobre ella, era, además de una escritora y una poeta, era una importante activista política y una muy importante feminista, que fue muy cercana a Mariátegui, publicó en Amauta, y también en un momento fue muy cercana a alguien como Aya de la Torre, que fundó el Partido Aprista Peruano, que eran con esas ideas de cambio social, ¿no? Porque antes hablábamos de lo artístico, el debate artístico y cultural, y el debate artístico y cultural está muy vinculado al debate político también, ¿no? Y ella era de firmes ideas socialistas y de búsqueda de cambio, pero siempre pensándolo amarrado al feminismo, ¿no? Y eso me pareció como, o sea, este puente entre diferentes partes de Latinoamérica, pero además vincular el feminismo con el cambio social, me parecía como muy importante traerlo al presente. Y bueno, hice unas obras en caucho por esa exposición, y luego me planteé la idea de hacer algo que fuera más íntimo, un libro de artista o una publicación que se pudiera leer, como tú decías, de una manera visual, pero también de una manera táctil. Me interesaba replantear esta relectura y estas posibles relecturas presentes, no solo a través de una lectura tradicional, sino donde el lector o la audiencia que tuviera la obra pudiera, o sea, lo que estamos viendo, ¿no? de las diferentes capas que trae esta obra, donde mezclaba papeles de colores con impresiones en tipos móviles, porque quería hacer como un guiño a esa época también, con estas como máscaras de caucho, que todas se pueden superponer, intercambiar, y depende de quién la tenga, van transformándose las lecturas y se van creando distintas lecturas. Me importaba un montón esa relación íntima entre el texto y el lector a nivel físico, que hubiera una fisicalidad en la lectura. Y eso, y me interesaba también cómo la lectura de un personaje histórico como Magda Portal y una obra como Liberación, que un poco cómo cambia a través del tiempo, ¿no? Y no he hablado mucho del poema en sí, por qué me acerqué a Liberación, pero cuando estaba pensando en Magda Portal y qué obra abordar, Liberación me llamó la atención porque, si bien es una obra que habla sobre la opresión y sobre sentirse encerrada, es una obra que habla como con mucha convicción acerca de la capacidad de liberarse, ¿no? Y yo lo leía desde el pensamiento político de Magda Portal, desde su compromiso feminista, y que me parecía muy actual, ¿no? Porque si bien ha habido muchas luchas feministas que se han ganado, aún falta muchísimo. Y esta convicción por liberarse me parecía como un diálogo interesante a traer al presente. Y una como anécdota de parte de todo este proceso que me pareció también importante, cómo se entremezclaba lo personal con lo político, además del presente con el pasado, es que en el trabajo de investigación de esta obra, cuando estaba viendo diferentes poemas y diferentes escritos de Magda Portal, me encontré con Liberación, me lo encontré en línea, en realidad, me lo encontré en internet. Y mucha gente ¿cómo se dice? Quote, no, la republicaba y la citaba, pero nadie ponía una fecha para el poema. Me daba como mucha curiosidad por qué no estaba fechado y si realmente era un poema de Magda o no. Y investigando un poco más, me puse en contacto con Daniel Wiedy, que es el
el especialista en Magda Portal y que ha hecho la antología completa de sus obras, él no había encontrado esta obra antes, ¿no? Él no la conocía. Entonces empezamos como un trabajo de detectives, tratando de fechar la obra. Yo iba por unos canales, él iba por otras, hasta que finalmente Daniel encuentra que este poema en particular se publica en 1924, que es en la vida de Magda Portal un momento muy importante, porque en el 23 tiene a su hija, en el 24 se casa con el padre de su hija, y en el 25 Magda Portal deja al padre de su hija por el hermano, que es también otro poeta, Serafín del Mar, con el que hace un montón de colaboraciones y siguen trabajando por mucho más tiempo. Entonces, era como una capa más de eso que hablaba antes, ¿no? Cómo se superponen diferentes capas a la hora de leer un texto y de tratar de interpretar un texto, ¿no? Era lo personal, lo político, el presente, el pasado. Era un poco eso lo que motivaba la intención de hacer esta obra, ¿no? Claro, y eso me lleva a pensar un poco varias preguntas que tanto Camilo como Luisa han dejado en el aire, como esta relación de intimidad con el texto. O sea, me llama mucho la atención lo que tú dices, que a la hora de leer, pues digamos como que quizás una diferencia con otras expresiones artísticas que existían previamente antes de la elaboración de un libro de artista, es la distancia, ¿no? Una pintura genera una distancia de observación entre la obra y el lector, de cierta forma, o el espectador, pero un libro necesariamente, como tú lo estás proponiendo, requiere necesariamente un carácter un poco más íntimo en su relación con la obra, y que me llama a pensar un poco en la propuesta de Enrique, tanto como escritor como editor, de justamente de encontrar estos encuentros entre escritores y artistas dentro de los procesos literarios y los procesos de elaboración artística, pero justamente en encontrar como estas nuevas relaciones que propone desarrollar una publicación como objeto artístico. ¿Me lo estás preguntando a mí o le estás pasando la posta a... Le paso la pregunta a Enrique, pero después volvemos a ti, porque sí me interesa generar la comparación entre ambas perspectivas. Perfecto. Bueno, antes que nada, agradecer a Amalgama por la invitación y como siempre, como dijo Daniela, en proyectos comunes, ¿no? Que estamos un poco en el mismo camino, el de visibilizar a los creadores latinoamericanos, sobre todo que estamos aquí en Europa. El tema de la participación o de la colaboración entre artes plásticas o artistas plásticos y escritores en revistas culturales tiene diversas facetas. Lo podemos seguir históricamente y también lo podemos ver en cuanto a las prácticas, ¿no? Porque yo creo que hay varios temas, algunos los tocó Camilo y me gustaría profundizar en eso, porque creo que ese es un poco el camino de la idea que yo tenía de lo que quiero exponer hoy aquí, o lo que quiero terminar como primera conclusión para el debate. Necesito primero ponerme un poco, historizar esto, y decir que evidentemente en el transcurso del siglo XX, las circunstancias históricas en que se produce el arte latinoamericano en concreto, evidentemente han producido diferentes facetas y diferentes momentos de aproximación a la producción de revistas culturales y al mismo tiempo diferentes formas de colaboración entre artistas plásticos y escritores. Empezamos por la revista Martín Fierro, por ejemplo, por poner algunos ejemplos concretos. La revista Martín Fierro, donde uno podía ver la característica típica de la colaboración, que era revistas que se consideraban a sí mismos no literarias o plásticas, sino culturales, y donde el tema del arte era considerado como una sola cosa, con sus diferentes manifestaciones. Entonces ahí se producían, por ejemplo, lo habitual de las participaciones en Martín Fierro, estaban tanto Borges como Marechal, en fin, un montón de artistas que no voy a nombrar ahora uno por uno, pero también estaban Nora Borges, estaba Azul Solar sobre todo, estaba Petoruti. Ahora, ¿a qué se reducía esa colaboración? A hablar de arte, a considerar a desde la literatura o desde la pintura la posibilidad de un arte general, que los abarcaba a los dos, y colaborar también en la construcción, o sea, colaborar temáticamente y colaborar en la construcción editorial de la revista.
las pinturas de unos que... Y también, eso es lo interesante, que en Martín Fierro, como lo dijo hace un rato Camilo, surge también el otro elemento a tener en cuenta en esta cuestión, que es la fusión que de alguna manera se produce en campos muy restringidos entre lo plástico y lo literario. En el caso que él menciona, por ejemplo, claramente de Oliverio Girondo, y en El Cantar de las Ranas, que es el espantapájaro que da nombre a su libro, ¿no? Ahí vemos también una cosa en un tiempo, pensemos que es la década del 20, donde la idea básica de esa, la primera, creo yo, no soy historiador del arte, desde luego, pero creo que la primera idea de colaboración, de fusión, son los caligramas que inventan Apollinaire y gente de esa época, ¿no? Ya cuando Girondo hace su caligrama en Martín Fierro, habían explorado otros, por ejemplo, Huidobro también ha realizado caligramas, ¿no? Dentro de hablar de autores latinoamericanos. Luego, entonces, ahí creo que está planteada las dos variantes de la cuestión. La colaboración, digamos, tomando el arte como una cosa que los abarca a los dos, y por otro lado la fusión de lo literario con lo plástico que se empieza a dar en ese momento y que lleva a posturas, por ejemplo, como termina en la actualidad la poesía tipográfica o la poesía visual, es una serie de cosas, un poco lo que estoy viendo que estaba haciendo Lizzy recién mostrando, o artistas como la chilena Cecilia Vicuña, por ejemplo, que en este momento es un poco la máxima expresión. Insisto, yo soy escritor y no plástico, así que ustedes me corregirán. Hay una etapa intermedia que se produce, yo diría que sobre, más o menos, no tanto en las entreguerras, sino más bien en la década del 40, que es cuando surge la primera revista cultural, que uno podría decir la colaboración así casi total entre escritores y pintores, porque los integrantes del staff concretamente son Edgar Bailey, que es un poeta, que es el alma mater de la revista, pero está Julia Cósice, Arden King y Tomás Maldonado, que en realidad era el hermano de Edgar, el verdadero apellido de Edgar era Maldonado, y que era arquitecto y pintor. Y ellos desarrollan en la revista Arturo, justamente, que tiene un solo número, y que, cosas que tiene la vida, ¿no? Después de tanto tiempo, la primera vez que yo logré ver en persona un ejemplar auténtico de la revista Arturo fue en Londres, en una exposición que se hizo en la West Chapel hace unos 5 años. Bueno, las cosas son así. Ahí había un criterio que pasaba por encima de la idea de que poesía por aquí, era la idea que se introdujo por primera vez en Latinoamérica del arte concreto. O sea, el manifiesto del invencionismo, es decir, una serie de cosas donde muchas de las cosas y de las teorías artísticas las hacían los dos hermanos Maldonado, en realidad, ¿no? Hay que decir que Julia Cósice, que además era un seudónimo también, porque tenía un apellido, no sé, les gustaba ponerse esos nombres raros así, ¿no? En ese tiempo. Él también escribía, aparte de que se ha hecho conocido como artista plástico, ¿no? Me refiero, después, por ejemplo, otra revista muy importante que no se mencionó es la revista Noigandres de Brasil, de la década del 50, que también está impulsada por Aldo Campos y un montón de gente que, digamos, fue muy importante para el desarrollo del arte concreto y de la fusión también entre la literatura y la plástica. Quiero decir que se da toda una época esa donde la colaboración es casi como compartir el espacio artístico común y decir, bueno, yo lo hago desde la literatura, yo lo hago desde la plástica. Y los contenidos de las revistas piensan en ese sentido. Lo que hay de plástica y lo que hay de literatura están de alguna manera compensados. A partir de la década del 70 y el 80, diría yo, se produce un cambio en la concepción, porque, a esto es lo que yo quería ir llegando, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, y lo siento por la traductora que se debe estar volviendo loca, pero hay un cambio en la concepción. Quedan pocas revistas, hay revistas de plástica, revistas de artes plásticas, y hay revistas literarias. Van quedando cada vez menos las revistas culturales, y además por las características de la época que se vive en Latinoamérica, las llamadas revistas culturales van volcándose cada vez más, son casi
superficies de propuestas políticas. Acordémonos que en los 70 la mayoría de los países de Latinoamérica estaban bajo dictaduras militares, con mucha censura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Se produce una salida, por un lado, yo me pregunto, y que me perdonen porque ustedes son casi todos artistas plásticos, pero yo me pregunto cuántos artistas plásticos hoy en día leen literatura. Y diría que viceversa, aunque me atrevo a decir que los escritores solemos ser más adictos a mirar pintura, ¿no? Pero ya no hay casi una concepción, ya casi no existe, por lo menos en las publicaciones, esa concepción de que estamos hablando de arte y que simplemente son dos variantes del arte que son parte de la misma cosa. Iba a nombrar dos revistas argentinas que surgieron en la época de la dictadura, en medio de la dictadura. Una era una revista que se llamaba Nudos, que ya no me acuerdo ni quién era el director, nada, pero que era una de las revistas que tenía más clara la identidad entre literatura y artes plásticas como un solo campo de visión y de debate, incluso con mucho debate político. La otra fue, que aquí empieza mi experiencia en todo este largo camino de las revistas literarias, una revista que saqué en el año 78 que se llamaba Arte Nova, y que precisamente tenía eso. Pero claro, hablábamos de literatura y hablábamos de arte y colaborábamos. ¿De qué manera? Los artistas llenaban nuestras páginas, ilustraban nuestras páginas, pero ya no existía esa concepción de que la revista cultural fuera una forma de generar un espacio común. Era temático, ¿no? Yo recuerdo a Eugenio Cutica, por ejemplo, siempre me voy a acordar, nosotros salíamos a vender la revista por los bares de la calle Corrientes, a Eugenio Cutica vendiéndolo con las revistas en la mano. En una mano llevaba las revistas y en otra mano se ponía los billetes enroscados así para que la gente viera qué mucho que vendía, para que se entusiasmara. Bueno, cosas delirantes, ¿no? Pero quiero cerrar porque me estoy yendo en el tiempo. La sensación que tengo yo, y este es el elemento que me gustaría llevar al debate, no quiero hablar ya de poesía visual y eso, que también sería otro campo que podría hablar un rato, pero después si queda tiempo. Que hay la especialización, digamos, para resumir, hasta la década del 60, podríamos decir, o quizá antes, las publicaciones eran producto de la reunión y el conjunto y la colaboración de los artistas en sí mismos, solían como de los artistas en sí mismos. En la actualidad, o en las últimas décadas del siglo XX, se produce una diferenciación muy grande porque el mercado diferencia radicalmente, el mercado maneja todo el campo del arte y lo que hace es que produce una división tajante entre el mercado editorial y el mercado plástico, que eso creo que subsiste y es agravadísimo al día de hoy. Entonces, la verdad es que salvo en el campo de las experimentaciones donde se juntan lo visual con lo literario, como es el caso de la poesía visual, de lo que estaba comentando Lizzy, de Vicuña, etcétera, etcétera, prácticamente hoy en día el campo de la literatura y el campo del arte plástica se mueven por caminos totalmente diferentes. Y eso es lamentable y es objeto de debate, ¿no? Esto yo no lo estoy diciendo como una verdad revelada, sino que lo estoy poniendo sobre la mesa como un punto de vista para que aprovechemos nuestros minutos de debate, ¿no? Claro, y atendiendo esos puntos quisiera oír la perspectiva de Luisa y de Lizzy frente a lo que acaba de mencionar Enrique, frente a esta división tan tajante que existe supuestamente entre el arte y la literatura. Yo personalmente siento que hay muchos artistas, no solamente Cecilia, bueno, no sé qué tantos escritores literarios, digamos, hacen esa división. No sé si es producto del mercado, pero yo siento que todavía este encuentro existe, reconceptualizando un poco lo que tú mencionabas previamente, Enrique, de cómo entendemos el arte en general, como la palabra de qué es el arte, que pues acá no vamos a ir a esta pregunta porque se nos va todo el tiempo, pero sí quisiera ver un poquito esta perspectiva de Lizzy, porque yo creo que Lizzy reúne estas dos herramientas dentro de su producción artística, quizás no tan tajantemente desde un punto de vista de la literatura, pero yo no creo que exista como una línea divisoria tan tajante. Yo no sé tú qué opinas, Lizzy. Yo se lo voy a pasar a Luisa Okay. rápido, pero, o sea, por un lado tiene razón Enrique cuando habla que la profesionalización de las artes ha llevado a entender las cosas de una manera distinta o
o a cierta diferenciación que antes era como mucho más fluido. No lo llevaría a decir que los artistas no leen literatura, de ninguna manera, eso ya fue un extremo, pero sí creo que hay que ha cambiado un poco con esto que decía Enrique, eso tiene verdad. Yo creo que el mercado sí puede tener que ver en la profesionalización de las artes y y que se da tal vez, que son menos visibles esos intercambios que yo creo que todavía existen y que Luisa puede contar, pero además ella como escritora y como artista y curadora, justamente los tiene como muy presentes esos intercambios, ¿no? Entonces, te lo paso más a ti. Sí, igual que lo que menciona Lizzy, que esta división aparente se puede dar por la profesionalización, también pienso que se puede dar por la tecnología, ¿no? Y cómo se van planteando las redes. Entonces, definitivamente tener un objeto papel a tener una pantalla, hay una distancia, ¿no? El hecho de ver una obra como la estamos viendo, o la hemos mostrado a través de la imagen por el webinar, no es lo mismo que encontrarse con el libro de Lizzy en las manos y poder tener la textura del libro. Definitivamente en desacuerdo respecto a que los artistas leen menos literatura. Por el contrario, yo creo que ahora se exige muchísimo más la investigación. Tengo para dar, de hecho era parte de lo que iba a exponer, pero no sabía que habían cambiado el orden de la exposición. Pienso en artistas, por ejemplo, como Eliana Ota, que es una artista peruana que en el año 2017 presentó el proyecto Palabras de Mujer, y toma como punto de partida algunos versos de poemas de Blanca Varela, de Carmen Ollé, de Rocío Silva Esteban, de Montserrat Álvarez. Pienso en Nani Cárdenas y Elisenda Strems, cuyo trabajo ha sido presentado tanto en Lima como en Arequipa, y ahora va a hacer una gira por Italia, basado, bueno, tomando la poesía de Eyelson, por ejemplo. Pienso en José Vera Matos, cuya obra es transcribir textos, justamente, toda su obra, que es una maravilla, y de hecho tiene un libro que son los 7 ensayos, ¿no? Que es todo el libro manuscrito, así como la transcripción manual de la revista Mauta número 32, que es el último número, de hecho. Así que es, creo que un gesto hermoso y poderoso. Pienso en Claudia Coca también, que también en sus últimas propuestas que presentó en Argentina ha trabajado con poesía. En proyectos curatoriales, pienso en la carpeta colaborativa Resistencia Visual, que es lo que me preguntabas anteriormente, Daniela, ¿no? La carpeta colaborativa Resistencia Visual 1992, que es un proyecto curado por Karen Bernedo, que reúne el trabajo de 36 artistas gráficos, colectivos, activistas, tomando este año que ha sido pues, un hito en la historia reciente del Perú, ¿no? por toda la sucesión de hechos acontecidos que marcan el rumbo de lo que es nuestro presente. La carpeta negra del colectivo NN, que se realizó en el año 88 también, ¿no? Y esta reúne 16 serigrafías, serografías en papel de, digamos, un A3, un 40 por 30, y que también fueron 20 copias, ¿no? Y algunas pruebas de artistas. Y en estos procesos también y de intercambios de literatura con arte, la Casa de la Literatura Peruana en los últimos años ha presentado unas monográficas maravillosas, que no solamente han incluido pues, la presencia de los libros, también hay que pensar las portadas, ¿no? Porque a veces disociamos eso y no estamos teniendo en cuenta que las portadas son muchísimas veces, si no la mayoría de veces realizadas por artistas, y que para eso también hay un diálogo que se establece. Por eso mencionaba a Julia Codecido, ¿no? Y la potencia de su presencia en la vanguardia peruana, no solo en Amauta, sino también al hacer la portada de los 7 ensayos, la vinculación con Sabogal también, la vinculación de Sabogal con María Vice, que era su pareja, ¿no? Crítica de cine también, y que hay intercambios también ahí entre que él hace las portadas a ella, o ella dedica también textos a Mariátegui, la presencia de Magda Portal, después editoriales también que hay acá, por lo menos en Lima. Pienso en Contexto Ediciones, que ha presentado el trabajo de
Ana Teresa Barbosa, de Juan Javier Salazar, que es un artista peruano que si no han tenido la suerte de acercarse a su obra, se los recomiendo muchísimo. Luz María Bedoya también, artistas que se han volcado su poesía en obra, como Luz María Bedoya, Nereida Paza, pienso en Valeria Getzi también. Entonces, yo siento que sí, que más bien ahora hay otro alcance, así como lo ha hecho Lizzy también, que Lizzy conversábamos acerca de su obra y de la potencia, y también cómo está esta imposibilidad del decir, ¿no? Que si bien ella no piensa su obra desde una postura de mujer necesariamente, sino que aborda muchos otros temas como son la migración, y en eso está también la traducción, ¿no? Y la interpretación, la imposibilidad del decir, y cómo la palabra misma, ya no estamos hablando de la frase, la palabra se va cortando y van quedando extractos de la palabra, que se hace una comunicación imposible, ¿no? Más allá del material que utiliza Lizzy, que es caucho, que también podría remitir pues, al mayor genocidio que se dio en la historia del Perú, ¿no? En la Amazonía. Entonces, yo sí siento que a pesar también incluso de la virtualidad, la palabra está muy presente, y más ahora que los artistas se valen de un statement para acompañar y contextualizar también su producción. No sé si está tan divorciado, la verdad, dudo de ese divorcio. Me parece muy, muy interesante lo que estás mencionando, Luisa, y esto lo digo para los asistentes. Yo creo que vamos a recopilar toda esta información tan valiosa que cada uno de ustedes nos está compartiendo, y se los compartiremos a los asistentes igualmente para que conozcan, por ejemplo, todas las referencias que está dando Luisa, igualmente Camilo y Enrique, igualmente Lizzy, porque yo creo que enriquece muchísimo el conocimiento que tenemos. Justamente ya te iba a dar la palabra, Camilo, porque quería oír tu posición al respecto, pero antes de darte la palabra, igualmente quiero motivar a los asistentes que si tienen alguna pregunta nos la pongan por el chat o en la sección de Q&A de Zoom. Pero sí, definitivamente, Camilo, te iba a dar la pregunta inmediatamente porque me interesaba mucho tu contribución desde el punto de vista de la historia del arte. Gracias, Daniela. Bueno, yo creo que Enrique armó el debate cuando dijo que los artistas... él no hizo ninguna afirmación, él preguntó, ¿no? Es importante decir. Él preguntó qué tanto leían literatura los artistas plásticos, y como buen escritor lo que hace es lanzar una pregunta que a todos nos lleva a pensar en nuestras propias experiencias. Luisa acaba de decir algo que a mí me parece vital para solucionar esa pregunta, y es la necesidad desde los años 20 al menos de que muchos artistas escriban lo que tú decías, un statement, pero no solamente son statements cortos, puede ser incluso una tesis entera. Aquí en Colombia, en muchas universidades, las tesis de artes plásticas son acompañadas de una tesis de 20, 30 páginas, que es una reflexión escrita. Pero sí creo que incluso desde el siglo XIX ya sabemos que artistas como Van Gogh, por ejemplo, escribieron sobre su práctica artística, pero a principios del siglo XX esto se multiplica. Imagínense ustedes qué serían Kandinsky y Mondrian sin los textos de Kandinsky y Mondrian, por ejemplo. Porque escribir un Kandinsky para la experiencia estética del año 11, que es cuando empieza a hacer arte abstracto, es una cosa bastante extraña. Y él necesita escribir. Lo que dice Kandinsky en Punto y Línea sobre el plano o de lo espiritual en el arte es muy discutible. O sea, uno puede tener posiciones muy contrarias y puede discutir muchísimo con Kandinsky, pero resulta iluminador para ver las obras de Kandinsky. Resulta iluminador que uno sepa cómo concibe los planos o qué significa para él la esquina inferior derecha en una obra particular en la composición, para uno entender que la paz va hacia esa esquina y que el caos va hacia la esquina contraria, porque eso lo explica él. Una vez he hecho esta precisión, creo que los artistas latinoamericanos tuvieron, como todos los artistas modernos en el siglo XX, el gran problema de ¿cómo diablos explico lo que estoy haciendo? Y es apenas lógico que un artista, Enrique, un artista pinta más y un literato lee más, por supuesto. Eso sería lo que uno esperaría, claro. Pero yo creo que si uno quiere mirar el arte moderno, no puede quitar el ojo de las relaciones. Especialmente, y aquí yo solamente lanzo una hipótesis de trabajo,
entre los poetas y los pintores. ¿Por qué les digo que es una hipótesis? Porque yo estudié literatura esperando encontrar como una respuesta a preguntas creativas y a preguntas artísticas que tenía, y me di cuenta de que en la clase de literatura le enseñaban a uno teoría literaria, o en la carrera de literatura. Entonces yo, que estudiaba al mismo tiempo filosofía y me iba a la Nacional a estudiar literatura como para que el mundo no fuera tan pesado como lo ven los filósofos, pues me daba cuenta de que en literatura también leíamos filósofos, ¿no? Yo conocí a personajes como Lukács o como Marx en la carrera de literatura, no en la carrera de filosofía. Entonces, fíjense que los artistas se tienen que preguntar en algún momento, ¿cómo puedo decir lo que estoy pensando? Y ahí creo que la relación con los poetas es vital. Hay un tema que en Latinoamérica no hemos tocado hoy, pero que también resulta importantísimo para entender esto, y son los bares, los cafetines, los cafés, las tabernas, que es donde se juntan los poetas y los escritores. Y muchos de los pintores no tienen dónde exponer su obra, llegan de provincia, llegan a Boedo en Buenos Aires, o llegan al centro en Bogotá, o llegan al Zócalo en Ciudad de México, y encuentran un café donde el propietario les deja colgar las obras. Así que la hipótesis de trabajo que yo quiero lanzar es que para mí lo más parecido a la poesía no es la novela ni el cuento, y lo más parecido a la pintura no es la escultura ni es la instalación. Lo más parecido a la poesía es la pintura, y lo más parecido a la pintura es la poesía, porque ambos trabajan con imagen. Y por eso creo que uno no podría esconder la importancia que hay en relaciones que podemos rastrear en toda América Latina, ¿no? Hay personajes que se mueven muy bien en los dos ámbitos. Por ejemplo, el doctor Atl en México. Es un tipo que escribe bien y que pinta muy, y que es importante en los dos ámbitos. Pero sí creo que uno podría rastrear relaciones. Por ejemplo, Enrique nombraba Azul Solar. Uno no entiende Azul Solar sin Borges. Y incluso uno no entiende el primer Borges sin ver las ilustraciones que le hizo Azul Solar. Estaba pensando en el caso colombiano, la relación profunda que hay entre Álvaro Cepeda Zamudio, que es un escritor de pronto no tan conocido en el extranjero porque murió joven, pero es como el amigo de García Márquez joven. Él murió como a los 40 y punta de años, periodista muy importante. Y Alejandro Obregón, los cuentos de Juana que publica Cepeda Zamudio en los 40 está dedicado a Obregón. Y ahí podríamos seguir en América Latina. ¿Por qué un artista como Torres García, cuando empieza a hacer el universalismo constructivo en los 40 en Montevideo, se da cuenta de que tiene que escribir un ensayo para que la gente entienda lo que está haciendo? Y los que lo conocen, pues no escribe un ensayo, escribe un libro de 800 páginas que se llama Universalismo Constructivo. En Colombia en particular, uno de los temas que yo he visto a lo largo de los últimos 10 o 20 años, y digo en Colombia en particular porque Colombia es un país que, a pesar de que es grande y que tiene una historia artística más o menos conocida, no tiene carreras de historia del arte de hace 5 años, tiene carreras de historia del arte universitarias. Y eso quiere decir que la historia del arte la escribían o los literatos, filósofos, historiadores metidos a críticos de arte, ahí me cuento yo, o los artistas metidos a escritores. Es decir, artistas plásticos graduados de la carrera de artes plásticas que tenían que escribir la historia del arte. Y ahí venían dos críticas comunes. A los que veníamos de ciencias humanas nos decían: es que ustedes no saben de arte, escriben muy bonito, pero no escriben, pero no saben tanto de arte. Y a los artistas les decían: ustedes sí saben de arte, pero no saben escribir. Así que nosotros aquí nos juntamos en algunos grupos, en algunos colectivos, dijimos: pues juntémonos todos y miremos a ver, lo peor hubiera sido que produjéramos malos textos que no tuvieran ni idea de arte, pero la verdad fue que pasó lo contrario. Aprovechamos las capacidades de unos y otros, y pues hemos tratado de hacer algunos textos en los que, claro, aprendemos mucho de nuestros amigos artistas y ellos aprenden de nosotros, porque pues hacer una metáfora es tan difícil como hacer una composición artística. Y ahí creo que la historia en Latinoamérica va ligada, la poesía y la pintura no se pueden desligar. Hay una cantidad de grandes poetas que tuvieron su inspiración o su musa en artistas. Hay parejas, marido y mujer, que, bueno, yo nombraba a Osvaldo de Andrade y a Tarsila Amaral, que es un amor que se acabó casi que con la antropofagia a los 5 años, no duró mucho, pero es importante para mirar las claves creativas de los artistas. Yo creo que un pintor tiene que leer mucha poesía y un poeta tiene que ver mucha pintura. Y por eso tenemos grandes pintores modernos que son poetas, o grandes poetas modernos que ilustraron sus obras, y hay muchos muy famosos como Rafael Alberti, como Jean Cocteau, Miller, antes William Blake, qué sé yo. Hay una cantidad de vasos comunicantes entre lo uno y lo otro. Así que creo que el problema es bien complejo y hay mucha riqueza en su exploración. Daniel. No, pues muchísimas gracias, Camilo, por abordar tan sucintamente como todas estas relaciones. Estoy muy preocupada por el tiempo porque son las 6 de la tarde.
Sin embargo, le quiero dar la palabra antes de que nos vayamos brevemente a Luisa y a Enrique, simplemente motivarlos en lo sucinto de sus respuestas. Entonces, Luisa. No, a colación de lo que mencionaba Camilo y la importancia que, claro, el artista es artista y no tiene que ser necesariamente un escritor o escritora. Hay quienes sí, hay muchísimos que sí. Y pensaba, me hizo mucho ruido la presencia de los manifiestos, sobre todo, ¿no? O sea, ¿cómo entender el arte si no fuese con esos maravillosos manifiestos? Y después también dos figuras que también mencionó Enrique, de hecho una es Cecilia Vicuña, ¿no? Y también otra, que no es latinoamericana, pero que me parece súper importante, que es Dora García, que es una artista española, y que su trabajo pues está todo, es de base literaria, ¿no? Como podría ser en Perú, que ya mencioné, Luz María Bedoya, de pronto, ¿no? Eso, y también ahora que hablaban de la poesía también y de los manifiestos, estaba como una propuesta artística que se presentó hace poquito acá en Lima, que es de José Luis Martinal, que trabaja con la poesía de Goritz, por ejemplo, y es un despliegue que no es pintura, ojo Camilo, porque yo hoy sí me abro a decir que no solamente es pintores y poesía, sino que es los artistas en general, y es un despliegue, son bordados en unas telas de plástico que se usan en realidad como costales, ¿no? Entonces hay otra poesía ahí atrás, ¿no? Que es bien interesante, como para buscar y acercar. Solo por anotar, la mayoría de manifiestos fueron escritos no por artistas, sino por poetas, ¿no? De los manifiestos importantes, solo el del muralismo mexicano es escrito por Siqueiros. De resto, todos son poetas. Eso sí, me refería al cruce que se da. Sí, claro, es para corroborar lo que dices, pero me vino ese dato que siempre me ha parecido interesante. Los poetas son los que escriben lo que tienen que hacer los pintores en los manifiestos. Eso es una cosa bastante loca. La costumbre, yo quería agregar cuando estaba escuchando, que prácticamente eso es lo que quería recordar, una cosa que dijo él, que no la hemos vuelto a mencionar, que son los catálogos. ¿Cuántas veces vienen los pintores a decir, ¿me puede escribir el catálogo? Y nos piden a los escritores que le escribamos el catálogo, quizá porque a veces queda más bonito que un escritor vista el catálogo de un pintor, lo mismo que nosotros le pedimos a los pintores que nos hagan la portada del libro, ¿no? En ese tipo de colaboraciones. Ahora, para terminar mi intervención y para volver a dejar esto dando vuelta ahí, fíjense que todos los ejemplos de colaboraciones muy fuertes, conceptuales entre artistas plásticos y escritores que ustedes están mencionando, son todos previos a los años 60. Todos los que mencionaron, porque después sí existe, y eso sí creo que en este momento se está produciendo una eclosión importante, y creo que en el momento más importante de la historia, la fusión artística entre la plástica y la literatura, fundamentalmente a través de trabajos como el de Cecilia Vicuña o como pensaba en Rogelio López Cuenca en España, por ejemplo, que es muy interesante, no sé si lo conocen, pensaba en el tipo de trabajo que explicó Lizzy recién. Eso sí creo que es muy superior en este momento de la historia a lo que se está produciendo. Ahora, sigo pensando que a nivel de la concepción general de la literatura y la plástica, simplemente como la música también, como la escultura, o sea, como toda parte de lo mismo, que está muy diversificado ahora, está muy volcada la crítica a mí me pidieron que hablara de las revistas culturales. Entonces, en ese sentido, ya casi no hay revistas culturales, hay revistas literarias, hay revistas de artes plásticas, después está la crítica universitaria, pero no existe ya casi ese concepto de la revista cultural que piensa al arte como un conjunto, como un campo común, ¿no? Daniela, yo quería decir una cosa antes de que terminemos, porque me parecía interesante cuando estábamos hablando de la exploración visual y de relación entre los artistas y lo textual. Quería sacar un poco la exploración visual de la práctica de los artistas y quería viajar un poco en el tiempo hacia el pasado. Y antes habíamos estado hablando de la poesía concreta, pero estaba pensando yo en una figura como la de Simón Rodríguez, que en 1828 en sociedades americanas hace unos juegos visuales tratando de ser con un enfoque pedagógico, ¿no? Y tratando de reflejar su ideología de cómo deben ser estos cambios sociales en Latinoamérica,
que son importantísimos y que anteceden a muchas de las cosas que estábamos hablando, y no vienen de manos de un artista, y sin embargo son exploraciones visuales de una belleza artística impresionante, basadas en una intención pedagógica y una intención ideológica de búsqueda de cambio, ¿no? Entonces son esas relaciones que hasta el día de hoy se pueden rescatar en la práctica de artistas contemporáneos, y un poco por lo que pensaba antes de Magda Portal, ¿no? Estos cruces y estas relaciones entre la ideología, el arte, la literatura, la palabra, que me parecía interesante rescatar antes de que nos despidamos. No, espectacular. Yo seguiría aquí mucho tiempo más. Desafortunadamente tenemos limitaciones de tiempo, pero una cosa que sí les quiero proponer a ustedes, y es un ejercicio que lo haremos nosotros, Amalgama. Yo me pongo trabajos un poco difíciles de realizar, pero al mismo tiempo creo que son muy importantes, tanto para los panelistas como también para los asistentes, de reunir toda esta información visual que ustedes están proponiéndoles, y en un proceso de edición de la grabación de este panel, reunirlos y compartirlos, que para mí esto es lo más importante, que podamos compartir este conocimiento y que tanto los panelistas como los asistentes se queden con esta información. Por ejemplo, dentro del chat nos están compartiendo un catálogo de una exposición en Marsella en 1993, pues yo en peintre, como pintura y poesía, que pues me parece muy interesante también explorar, y que los exploraremos también en la grabación. Así que para los asistentes, tengan un poco de paciencia de cuando les llega esa grabación, porque tenemos que volver a oír todo el panel para poderles sacar la información. Con esto les agradezco mucho a los cuatro por este debate. Siento mucho no haberlo hecho de hora y media en un principio, porque creo que se nos iría mucho más. Me pareció absolutamente enriquecedor y una gran abrebocas de lo que es este foro de amalgama, de la trama entre el arte y la literatura, en el arte y el lenguaje en América Latina. Antes de irnos, simplemente a todos les quería compartir el programa de los próximos días. Mañana tenemos una visita al estudio de artista de Miriam Londoño, tenemos una charla de Flavio Con, que va a hablar de la obra de Mira Schendel, la recomiendo mucho, es una gran artista, cuya realmente no es latinoamericana, pero ella fue apropiada por Brasil de cierta forma, pero pues me parece fundamental dentro de la escena artística latinoamericana. Y también tenemos un seminario de la obra de Rosana Antoli, que se llama Traduciendo el Movimiento, en una discusión entre Rosana y Marty Mannen, el director de Index en Estocolmo. El viernes tenemos el estudio de Clemencia Echeverry, y también los paneles de discusión de la obra de Paola Torre Núñez del Prado y de Cecilia Vicuña, ya que la mencionas, Enrique, la tenemos este viernes dentro de los paneles, y finalizamos con el estudio de María Elvira Escayón. Muchísimas gracias a todos por su participación, muchísimas gracias a todos los panelistas. Esperamos que podamos continuar estos encuentros y que podamos generar justamente lo que Enrique propone de eliminar esta división entre las prácticas artísticas, para generar mayores procesos de colaboración, encuentro y producción conjunta artística. Esto me parecería espectacular. No sé, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Daniela, muy amables. Muchas gracias, y a quienes nos han acompañado también. Perdonen la trabada del inicio. Un placer y que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias. Ya nos despedimos.